Hola, ¿qué tal? En este video veremos la creación de una nueva función o método que será la encargada de retornarnos o mostrarnos a través de nuestro asistente de voz en qué día estamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar def. Entonces vamos a definir nuestra función con el nombre. Me gusta colocarle consulta día y no va a recibir nada como parámetro. Entonces colocamos los dos puntos y vamos. Entonces aquí en esta creación vamos a necesitar una nueva variable que va a ser día. Entonces esta variable vamos a utilizar nuestra librería que hemos importado, que es la de datetime, que es para las fechas y tiempo. Entonces punto date, porque en este caso necesitamos la fecha, punto el día. Entonces esta librería utilizamos la función y nos retorna el día. Entonces ahora podemos escribir aquí print que nos muestre si ha mostrado de manera correcta día. Entonces después de esto vamos a declarar otra variable que va a ser weekday, como llamarlo así, y sería la semana, días de la semana. Entonces en este caso vamos a decir día punto weekday y cerramos los paréntesis. Utilizamos esta función debido a que esta función weekday nos va a retornar los días de la semana, y ya dependiendo, por ejemplo, lunes es 0, martes es 1, miércoles es 2 y así sucesivamente hasta el domingo. Entonces vamos a imprimir en consola con un print weekday. Bien, entonces ahora vamos a utilizar un mapeo, que el mapeo es una función incorporada que permite procesar y transformar todos los elementos en un iterable sin utilizar un bucle for, que ya lo vimos en el anterior video. Entonces no vamos a necesitar un bucle for, sino con la función mapping vamos a hacerlo. Entonces mapping va a ser igual, y en este caso si vamos a trabajar con llaves. Entonces a mí me gusta trabajarla separado por líneas. Entonces vamos a decirle 0 igual a lunes 1. Esto es debido a lo que nos va a retornar la función weekday, que 0 es lunes, 1 es martes y así sucesivamente. Bien, ahora ya una vez declarado o al decirle a nuestra función de mapeo lo que cada valor le va a pertenecer, entonces aquí afuera podemos llamar nuestra función hablar que hemos declarado en la parte de arriba. Esto dentro de la función consulta día aún. Entonces como ella nos retorna unos tipos de excepciones, entonces vamos a decirle try hablar, y como recordamos, a la función hablar se le debe pasar un parámetro que es el mensaje que nos va a retornar. Entonces le colocamos f. Esto es para que podamos meter alguna variable dentro del texto
que queremos dentro de las comillas. Entonces le podemos decir el día de hoy es el, y aquí ponemos dos llaves que sin esta F no sería posible agregar estas dos llaves porque nos retornaría un error. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí que nos diga? Entonces, lo que queremos aquí que nos diga es el día, y el día está en este mapeo, pero este mapeo depende de esa variable weekday. Entonces, lo que vamos es mapping, y aquí dentro de los corchetes le vamos a decir weekday. Entonces, dependiendo de qué día nos retorna, qué número nos retorna aquí weekday mapping, va a venir aquí el mismo. Digamos, en mi caso hoy es el jueves, entonces él va a retornar el número 3 y va a decir que es jueves. Entonces, con la función hablar va a decir el día de hoy es el jueves. Bien, entonces ahora venimos y nos salimos del try con un borrado, darle un clic en borrar y agarramos la excepción, cualquier excepción que la función hablar nos retorne. Entonces vamos a darle que simplemente pase. Entonces con esta función pass no importa, sino él simplemente va a pasar. Listo, podemos ahora sí llamar la función de fuera. Aquí por ejemplo, aquí ya nos hemos salido de la función son estos tres punticos. Entonces aquí fuera podemos llamar la función, me está saliendo un error y fue una equivocación mía. Entonces aquí debemos agregar coma. Con eso él reconoce que hasta ahí llega esos como tipos de condición. Entonces debemos agregar simplemente comas aquí, se me olvidó, y listo. Con eso debería quedar solucionado el problema. Entonces venimos aquí y ahora sí llamamos nuestra función. Y no va a recibir nada como parámetro. Entonces, bien, como vemos, ya se nos ha borrado los errores que teníamos y podemos dar en ejecutar. El día de hoy es el jueves. Bien, como hemos visto y escuchado, viene y nos retorna aquí la fecha en la que estamos, que eso es en date today. Entonces con este print day, día, entonces en consola mostramos la fecha de hoy, y aquí en este print weekday entonces vemos que es el 3. Al ser el 3, entonces en este mapeo él viene y busca el 3 y el 3 es igual a jueves. Entonces después viene aquí a la llamada de la función hablar o al método de hablar y nos dice el día de hoy es el 3, entonces el día de hoy es el jueves. Y bien, esto es todo por este video. Nos vemos en el próximo.